En mis palabras de asunción, el pasado 10 de diciembre del 2023, manifesté que nuestra Constitución provincial requería una actualización y modernización. Este año, 2026, se cumplen 40 años de aquel 1986, en que esta legislatura declaró la necesidad de la reforma de la Constitución de nuestra provincia. Ese año se dictó la correspondiente ley y así, luego de haber elegido los convencionales constituyentes y realizado su labor, la Convención Constituyente, el 14 de marzo del año 87 se aprobó la nueva Constitución de la provincia de San Luis, la cual fue ratificada el 26 de marzo del año 87 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril del 87. Realmente, a casi 40 años del inicio de ese proceso, podemos decir que esa Constitución fue una buena Constitución, de avanzada, moderna, que adecuaba sus normas al incipiente proceso de restauración democrática de nuestras instituciones que había iniciado el 10 de diciembre del 83. A 40 años de su vigencia, entiendo que es necesario realizar una revisión o puesta al día de alguna de sus cláusulas para adecuarla a la experiencia que de su aplicación hemos tenido, adecuarla a la reforma constitucional nacional del año 94 y a la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional y a los nuevos desafíos, las nuevas tecnologías y las nuevas corrientes de pensamiento que nos plantean desafíos y cuestiones a revisar y a actualizar. Y para ello considero necesario avanzar en una reforma constitucional de nuestra Carta Magna, diríamos parcial, y que si tuviera que ponerle, si tuviera que ponerle un título a esta propuesta de reforma constitucional, diría una reforma que apuntale una mayor institucionalidad en los poderes del Estado de la provincia de San Luis para el San Luis de los próximos años. Una reforma constitucional que apuntale una mayor institucionalidad en los poderes del Estado que le sirva al San Luis de los próximos años. En ese sentido, en los próximos días estaré enviando a esta honorable legislatura un proyecto de ley a efecto de que en los términos del artículo 281 de la Constitución, para que se trate, obviamente, se discuta y se sancione la ley especial que declare la necesidad de la reforma y especifique los temas a tratar por la Convención Constituyente que corresponde se integre para dicha reforma. Convencionales que serán elegidos y votados en la próxima elección general que se realice para cargos provinciales, elección que no será este año, por supuesto, ya que este año no tenemos elecciones provinciales, pero los convencionales deberían ser votados en la próxima elección provincial que tengamos, que seguramente va a ser el año próximo. Como establece nuestra Constitución, esta ley especial que giraré en los próximos días y que pongo a tratamiento de la legislatura, debe ser sancionada con las mayorías especiales establecidas por el artículo que he mencionado, que son el voto de las 2/3 partes del total de los miembros de la legislatura y no puede ser vetada por el Ejecutivo. Son características particulares de esa ley especial, votada por las 2/3 partes del total de los miembros de la legislatura y no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Queda claro que es una ley que debe ser sancionada después de mucho diálogo, debate y de los consensos necesarios, lo cual corresponde así atento a la primero porque es una exigencia constitucional y segundo por lo relevante de la cuestión.
y es muy bueno y saludable para las instituciones de la provincia. Para que no queden dudas, porque siempre una reforma está bajo el poncho, una reelección o algo por el estilo, así medio encubierto. Para que no queden dudas, que es una reforma que se propone sin ningún fin mezquino ni sectorial, me voy a permitir enunciar algunos de los puntos que se van a proponer para la misma en el mismo proyecto de ley que giraré a estas cámaras en los próximos días. Y comienzo fundamentalmente con los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Sobre el Poder Ejecutivo, voy a empezar a aventar cualquier duda de que se trate de una reforma para dar mayores plazos o posibilidades de reelecciones a quien hoy le toca ejercer el cargo de gobernador de la provincia, precisamente quien les habla. Muy por el contrario. No solo eso no será así, sino que vamos a proponer un límite mayor y definitivo a tal posibilidad. Sabemos que la Constitución del 87, que es la que está vigente, después se modificó con una enmienda, estableció la reelección indefinida del gobernador en el 87. Luego, con la modificación del artículo 147, actualmente vigente, se estableció que el gobernador podía ser reelegido en forma consecutiva una sola vez. Pero ello no impide que, transcurrido un intervalo de un periodo, la misma persona que ya tuvo 2 periodos anteriores pueda ser reelecta por 2 mandatos más. Y así sucesivamente. Esta es la redacción vigente. Y en aplicación de la misma, se ha ejercido por 4 periodos, con uno intermedio, la primera magistratura provincial por la misma persona. No hace mucho. A la luz de la experiencia vivida, tengo la plena convicción de que tenemos que poner límites a esos personalismos y favorecer la alternancia de ciudadanos que puedan acceder al cargo de gobernador. En tal sentido, voy a proponer que nuestra Constitución establezca lo que ninguna otra provincia establece, que es la prohibición absoluta de reelección por más de un periodo. Es decir, cumplidos los 2 periodos legales consecutivos o alternados, sus titulares se encuentran impedidos de por vida para volver a ejercer ese trabajo. El límite máximo, 2 periodos de gobierno para el gobernador. Como el presidente de los Estados Unidos, cumple 2 periodos y no vuelve más a la presidencia. Puede cumplir otro rol, pero la presidencia no más. Lo que les propongo es que el gobernador de San Luis sea así. Tenga su periodo, si el pueblo de San Luis le da otro periodo, y no más. Y para que no quede ninguna duda respecto de la buena fe de la propuesta, teniendo en cuenta que podría decirse que la modificación se aplica solo hacia adelante, entonces este tiene más periodo. No. Expresamente el proyecto de ley que giraré va a establecer que para el caso de que este gobernador sea elegido para un nuevo mandato, el actual periodo 2023-2027 deberá ser considerado como primer periodo, con el cual, transcurrido el eventual segundo periodo, ya no habrá posibilidades de nuevas reelecciones. Creo que hay que ser coherente con lo que uno propone, y en este sentido, con todo orgullo, voy a proponer esta autolimitación. No tengo dudas que impactará positivamente en una mejor institucionalidad para el San Luis del futuro. Segundo, Poder Legislativo. 2 consideraciones que quiero proponerles en el proyecto de ley. Por un lado, mucho se ha hablado sobre la necesidad
de la ampliación del periodo ordinario de sesiones ordinarias. Incluso muchos de ustedes, senadores, diputados, se han manifestado en ese sentido y yo comparto el planteo, lo comparto. Pero para que eso pueda llevarse a la práctica, es necesario reformar en lo pertinente la Constitución provincial, que hoy establece que las sesiones ordinarias se inician el 1 de abril, hoy, y finalizan el 30 de noviembre. En tal sentido, propondremos una modificación que establezca una reducción del receso y una ampliación del periodo de sesiones ordinarias que vaya desde el 15 de marzo, lo que hoy sería 1 de abril, 15 de marzo, y que se extienda hasta el 31 de diciembre de cada año, hoy sería el 30 de noviembre. Y la segunda consideración respecto del Poder Legislativo es en materia de la renovación, de la periodicidad de la renovación de los legisladores. Acá también vamos a proponer que tratemos una modificación, como pasa en muchas provincias argentinas, y radica en que las elecciones de los diputados y senadores provinciales se realicen en forma total cada 4 años, junto con la elección al gobernador y la de vice, en conjunto. De esta manera, evitaremos el desgaste de todo tipo que implica tener elecciones de medio término cada 2 años. Desgaste y distracción de recursos humanos que ello implica y que llevados por la contienda electoral, muchos servidores públicos desatienden sus deberes como tales, desgaste en lo económico, ya que en tiempos de escasos fondos no puedo dejar de destacar el ahorro de fondos públicos que ello implicaría y además, lo más importante, el desgaste de la ciudadanía, que está harta de votar cada 2 años, le genera una gran incomodidad. Tercero, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura. Aquí 3 consideraciones. Una, por un lado, escuchando la voz de sus miembros, el año pasado escuchamos mucho, hablamos mucho del Poder Judicial, con diferentes actores de la justicia, de nuestra experiencia en San Luis y adecuando nuestra Constitución a la Constitución nacional y a los desafíos que impone el sistema acusatorio para los procesos penales que se aplica en San Luis, propondremos una modificación constitucional de manera tal de garantizar la independencia de los ministerios públicos, separando del Poder Judicial tanto a la Defensoría General de la provincia como a la Procuración General de la provincia, quienes tendrán plena autonomía. Es decir, proponemos sean 3 estamentos claramente separados. El Poder Judicial con los jueces, el Ministerio Público Fiscal de la Defensa con los defensores y el Ministerio Público Fiscal con los fiscales. Una segunda cuestión que tiene que ver con el Poder Judicial, pero también con el Poder Ejecutivo, es respecto de una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo para la selección de los jueces, fiscales o defensores. Ahora, siempre existieron fiscales, defensores y jueces, pero ahora voy a empezar a hablar de jueces, fiscales y defensores, que van a ser, Dios mediante, si hay consenso y si el pueblo de San Luis lo quiere, los nuevos estamentos. Vamos a incluir en el proyecto de ley una reforma del actual mecanismo de selección de magistrados, estableciendo que el Consejo de la Magistratura elaborará un orden de mérito en función de los concursos de antecedentes y que la terna propuesta con el respectivo orden de mérito propuesto y elevado al Poder Ejecutivo serán vinculantes para el Poder Ejecutivo, que solo podrá apartarse por motivos fundados y debidamente explicitados. Para que quede claro, el gobernador deberá proponer al juez, fiscal o defensor que el Consejo de la Magistratura, luego del concurso, indique como el más calificado.
lógicamente, el más idóneo. Estoy convencido que esta es una gran herramienta para asegurar la independencia de poderes, promover una mayor idoneidad de jueces, defensores, fiscales. Ninguno de ellos le tendrán que deber un favor a nadie y por ende existirá una mejor justicia para todos los habitantes de la provincia de San Luis. En tercer lugar, respecto de este poder del Estado, el poder judicial, plantear, porque eso lo he vivido a diario estos 2 años, una permanencia mínima en el cargo de juez o de defensor o de fiscal de al menos 4 años. ¿Qué pasa hoy? A la luz de la experiencia, del trabajo diario que implica analizar las ternas que llegan del Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo. Se advierte una reiteración de nombres de postulantes que vienen en las ternas con una periodicidad muy corta, lo que implica una alta rotación en los cargos, cargos vacantes, magistrados provisorios, subrogaciones, con el perjuicio que ello significa para los ciudadanos que buscan acceder a la justicia. Un juez, un fiscal, un defensor que asume su cargo no puede al año y medio estar pensando en concursar en el próximo cargo, porque se la pasa estudiando y rindiendo el concurso. ¿Y cuándo resuelve las causas? No termina de sentarse en el sillón de su despacho y ya está pensando en el próximo concurso. Creo que eso no contribuye a una mejor justicia. Entonces, propondremos en el proyecto de ley una cláusula que establezca, a los fines de garantizar regularidad, especialidad y continuidad en la prestación del servicio de justicia, todo juez, fiscal o defensor nombrado deberá permanecer en ejercicio efectivo del cargo para el cual ha sido designado por un plazo mínimo e interrumpido de 4 años, a partir del cual puede aspirar a prepararse y concursar para próximos desafíos. Ningún funcionario podrá postularse para un ascenso, traslado o nuevo nombramiento dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa hasta tanto no haya cumplido íntegramente dicho periodo. Esto va a ser otra sugerencia o propuesta que vamos a hacer en la ley que giraremos en los próximos días. 2 puntos más de la propuesta de reforma constitucional. Primero, que vuelve al Poder Ejecutivo, pero que tiene que ver más con un concepto de federalismo en la provincia. Quiero proponerles la fijación de capitales alternas en la provincia de San Luis. Esto tiene que ver con darle un rango constitucional a un mayor federalismo provincial. De acuerdo al artículo 5 de la Constitución Provincial, la ciudad de San Luis es la capital de la provincia. Y seguirá siendo, digamos. Se propondrá en la reforma o en la ley que elevaremos establecer el sistema de capitales alternas de la provincia, la cual recaerá rotativamente en otras ciudades de la provincia. La reglamentación establecerá la forma y establecerá los días en que el Poder Ejecutivo y su gabinete se constituyan en alguna localidad del interior, la cual ese día será esa ciudad la capital de la provincia. De esa manera venimos a cumplir un compromiso asumido en este sentido, acentuar el federalismo y permitir a todos los habitantes de la provincia tener funcionarios obligados constitucionalmente a acercarse a los lugares que ellos habitan, cualquiera sea el rincón. Hoy lo hacemos en los hechos. Yo voy a Mercedes los jueves, voy al interior los viernes, voy tal día a otro lado, lo hacemos, pero queremos darle jerarquía constitucional para que se aplique a todas las gestiones futuras. La primera capital alterna, que me atrevo a decir, será la ciudad de Villa Mercedes, por supuesto, pero además la legislación va a reglamentar rotativamente diferentes localidades de cada rincón de la provincia para que se definan como capitales alternas. En síntesis, el gobernador
y sus ministros tendrán la obligación constitucional de trabajar también en el interior de la provincia porque hace al federalismo provincial. Ese es el sentido de la propuesta.